Vamos a empezar la clase de MINOCA, ¿sí? O infarto sin lesiones coronarias obstructivas. MINOCA en inglés, Myocardial Infarction with no obstructive coronary arteries. Esas son las siglas. Ahí va. Entonces tenemos dos conceptos, el MINOCA, que es el infarto sin lesiones coronarias obstructivas o esas lesiones menores al 50%, ahora lo vamos a desglosar un poco más, y el INOCA, que es la isquemia miocárdica sin lesiones coronarias obstructivas o menores al 50%, que se encuentran en las pruebas evocadoras de isquemia, o sea, tenemos evidencia de isquemia sin lesiones. Lo primero que vamos a hacer es definir cómo hacemos el diagnóstico como para empezar a entender qué es esta entidad, ¿sí? Lo primero que necesitamos es que nuestro paciente esté dentro de la cuarta definición mundial de infarto, ¿sí? Que ya la venimos viendo en las clases anteriores. Necesitamos elevación de las troponinas con uno más de los siguientes, síntomas compatibles, cambios en el electro o cambios en una imagen, en el ecocardiograma o en la resonancia. En este caso no vamos a tener la presencia del trombo en el cateterismo justamente. Lo segundo que necesitamos es que al momento del cateterismo las arterias coronarias no estén obstruidas, ¿sí? Que puede ser la ausencia total de enfermedad o la presencia de enfermedad pero menor al 50%. Entonces podemos tener tres escenarios acá adentro, que las arterias coronarias estén normales, 100% normales, que haya irregularidades luminales leves con estenosis menores al 30%, o que incluso haya lesiones moderadas, ¿sí? Entre el 30 y el 50%. Y lo tercero que tenemos que tener sí o sí para poder hablar de MINOCA es que haya una ausencia de un diagnóstico alternativo para la presentación clínica, ¿sí? Que pueden ser causas isquémicas o no isquémicas, ¿sí? Como la sepsis, el TEP o la miocarditis. ¿Bien? Entonces, estas tres condiciones se tienen que dar las tres para que nosotros podamos hablar de que estamos enfrente a un paciente que tiene MINOCA. Esto es importante porque el término MINOCA en sí uno lo emplea o lo usa en el momento de la angiografía, ¿sí? Llegó un paciente que tiene infarto, no tiene otras causas posibles de elevación de troponina, y en el cateterismo no le vemos las lesiones coronarias significativas, entonces en ese momento nosotros decimos, bueno, este paciente tiene un MINOCA. Ahora, la mayoría de las veces no es un diagnóstico, digamos, definitivo en sí, sino que es parte de un proceso diagnóstico. En el momento que yo digo que ese paciente tiene MINOCA, lo tengo que empezar a estudiar para ver qué le pasó, ¿sí? No es que me quedo con ese diagnóstico nada más. Y dentro del término MINOCA se incluyen un conjunto heterogéneo de causas, ¿sí? Que pueden ser coronarias y extracoronarias. Para hablar un poco de la epidemiología, la prevalencia dentro de los infartos va del 5 al 25% y esto varía mucho. En los estudios que se incluyeron más mujeres, la prevalencia aumenta, ¿sí? Porque es más frecuente en mujeres, y en los hombres suele llegar al 10-15% de los infartos, más no, ¿sí? Responde a diferentes causas y por eso su pronóstico es muy variable. Comparado con el infarto con lesiones coronarias significativas, el pronóstico suele ser mejor, ¿sí? Pero hay que ver también las causas y el compromiso que tenga el paciente, entonces no podemos hablar de un pronóstico definitivo. Con respecto a los pacientes que tienen más MINOCA, son pacientes más jóvenes con respecto a los que tienen lesiones coronarias obstructivas, ¿no? Son más mujeres que hombres, no tienen factores de riesgo habituales para enfermedad coronaria, y esto lo que está más demostrado es que tienen menos dislipidemias, ¿sí? Menos hipercolesterolemias que los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica significativa, y también se ve más en los pacientes que tienen resistencia a insulina, enfermedades inflamatorias y factores psicosociales, ¿sí? Esto comparado con el infarto con lesiones coronarias significativas. Con respecto a la fisiología o la fisiopatología, en realidad vamos a ver que es muy similar, ¿sí? A la fisiopatología de lo que venimos viendo del infarto. Puede ser una fisiopatología secundaria a alteraciones en las coronarias epicárdicas, como la rotura de la placa, ¿sí? Las complicaciones de la placa, que esto lo vimos en infarto tipo 1, ¿sí? Puede responder a la fisiopatología del infarto tipo 2, con respecto al desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno, y también
puede haber disfunción endotelial coronaria, que puede tener disfunción microvascular o espasmo coronario tanto epicárdico como microvascular. Con respecto a los trastornos del miocardio sin implicación de las arterias coronarias, en algún momento se los incluía dentro del MINOCA, ¿sí? Como la miocarditis, la miocardiopatía de Takotsubo o otras miocardiopatías. A partir más o menos del 2017, por consenso, se definió que estas entidades no entran dentro del término MINOCA, y esto es porque los MINOCA responden digamos, la fisiopatología es isquémica. Si uno no tiene isquemia miocárdica, si el daño miocárdico no se produjo por isquemia, no entra dentro del término MINOCA hoy. ¿Sí? Entonces, el daño miocárdico secundario a la inflamación, secundario a las catecolaminas, como se supone que es el Takotsubo, o secundario a la degeneración, no entran dentro de este término, pero esto es, digamos, son patologías que igualmente cuando hacemos el diagnóstico de MINOCA y no tenemos lesiones coronarias, vamos a tener que descartar. Entonces, en algunos artículos hablan de que esto puede variar y que no es, digamos, no es como muy definitivo, ¿sí? Pero hoy no se tiene en cuenta dentro de este término. Bueno, la etiología, los mecanismos fisiopatológicos, tenemos causas coronarias y causas estructurales. Las causas estructurales, como dijimos, hoy no se consideran dentro de este término. Y las coronarias pueden ser coronarias normales, por disfunción microvascular, por flujo lento ectásico, espasmo, la cocaína, que también va a generar espasmo coronario, embolias coronarias o aterosclerosis oculta, y las lesiones coronarias mínimas, como pueden ser las placas, que son vulnerables pero no significativas, la fibrinolisis espontánea, la disección coronaria, y esto es lo que vamos a desglosar un poco durante la clase. Entonces, dentro de las causas isquémicas, ¿sí? que nos van a definir el cuadro de MINOCA, podemos encontrar dos grandes grupos: el patrón epicárdico y el patrón microvascular. Con respecto al patrón epicárdico, ¿sí? Puede ser uno de los mecanismos la disrupción de la placa, ¿sí? La disrupción de la placa, como la erosión, la ruptura, ¿sí? Lo que ya veníamos viendo, pero que por algún motivo en el momento de la angiografía esto no se puede haber reflejado, ¿sí? Una de las principales causas es que la trombosis es un fenómeno dinámico, entonces la lisis endógena existe como un mecanismo protector frente a la obstrucción coronaria, ¿sí? Esto puede explicar que haya habido un trombo intracoronario y que al momento que nosotros hacemos el estudio ya no encontremos esa lesión o ese trombo, ¿sí? ¿Cómo vamos a...? Obviamente que por la angiografía nosotros no podemos saber qué pasó en ese vaso hace un tiempo o hace unas horas, entonces las técnicas intravasculares son las que nos van a permitir hacer el diagnóstico, ¿sí? De que eso sea una placa complicada que ya no tenga más un trombo, ¿sí? Las técnicas intravasculares entonces nos permiten identificar rotura, ulceración o erosión hasta en un 40% de los pacientes con MINOCA, ¿sí? Es un porcentaje alto de los pacientes con MINOCA que van a responder a esta fisiopatología. Las dos técnicas de imagen intravascular son el IBUS o la OCT, ¿sí? Que también era lo que veníamos hablando en las clases anteriores, ¿sí? Estos son el IBUS y el OCT. El IBUS es una técnica como de ecografía endovascular, es el primero, ¿sí? Estos son arterias coronarias normales, ¿bien? Entonces tenemos la luz y la pared de la arteria. Y esto es como se ve en el OCT, ¿sí? Que es la tomografía de coherencia óptica, también la luz de la arteria y las paredes, ¿sí? Todo esto son técnicas intravasculares. Necesitamos meter una catétera dentro de la arteria para ver esto. Esto es el OCT y acá podemos ver las complicaciones que estábamos nombrando, ¿sí? Esta es la luz arterial y esto es una placa que está rota, ¿sí? Se puede ver directamente la solución de continuidad. Y no hay trombo, es decir, que eso tuvo fibrinolisis espontánea probablemente. En cambio, en esta arteria, ya podemos ver arterias, obviamente, que las paredes no son regulares, no son sanas, pero como no vemos esta pérdida de la continuidad, acá lo que hay es una erosión, ¿sí? Con un pequeño trombo adentro de la luz, pero que no ocluye. Y esto, por ejemplo, es como se ve en el IBUS. Acá en la angiografía tenemos
irregularidades parietales, ¿sí? Una lesión que puede generar dudas si es significativa o no, y cuando se hace la técnica de IBU se ve que está una placa que está rota, ¿sí? Otra vez, se ve la pared arterial y una solución de continuidad. Otro tipo de patrón epicárdico es la disección coronaria espontánea. La disección coronaria espontánea es otra entidad, ¿sí? Y es la separación de origen no traumático, no aterosclerótico y no iatrogénico de las capas de la pared vascular, ¿sí? Esto se puede dar secundario a hemorragia de la vasa vasorum o a desgarro de la íntima. Entonces, esta disección coronaria crea una falsa luz y puede generar grados diferentes de obstrucción en la arteria, ¿sí? Causa un 4% más o menos de los síndromes coronarios agudos en general, pero su incidencia es más alta en mujeres más jóvenes, ¿sí? Es el infarto más relacionado al infarto, y en pacientes con displasia fibromuscular y algunos trastornos psiquiátricos como pueden ser ansiedad, depresión u otros trastornos neurológicos. La disección coronaria se puede dividir en 3 tipos, ¿sí? La de tipo 1 y la de tipo 2 son las que podemos tener en cuenta como posibles causas de minoca, que son las que no generan una obstrucción focal significativa, justamente. La tipo 3 sí genera una obstrucción focal significativa que puede asemejarse a una lesión de aterosclerosis. La tipo 1 y la tipo 2 son lesiones entonces que no son severas a nivel de la luz, y a partir de estos 3 tipos de disección coronaria nosotros nos va a definir el tratamiento, esto de que obstruya o no obstruya la luz, ¿sí? Y qué síntomas tenga el paciente. Si no obstruye la luz, ¿sí? Si no obstruye la luz, lo que vamos a hacer es tratamiento médico y esto se espera y esperamos la resolución espontánea, ¿sí? Ahora, si obstruye la luz hay que ver, si es obstructiva y con flujo coronario reducido, ahí sí ya lo vamos a tratar como una enfermedad obstructiva significativa con angioplastia o cirugía, según lo que digamos, la lesión nos permita, y si tiene la lesión obstructiva con flujo coronario normal, ahí podemos hacer la imagen intravascular también para ver qué compromiso hay, y depende de esto ver si hacemos el tratamiento médico o si necesita un tratamiento en sí. Bueno, y el tercer patrón epicárdico es el vasoespasmo coronario, ¿bien? Que lo que está descrito que estos tipos las pruebas evocadoras de espasmo coronario se ven hasta un 30% de los pacientes con minoca, ¿sí? Así que es un porcentaje alto de estos pacientes, este diagnóstico que vamos a tener dentro del minoca. En la fisiopatología del vasoespasmo vamos a tener reactividad mental músculo liso, vascular, a distintas sustancias endógenas o exógenas. Acá adentro, por ejemplo, entra el uso de algunos fármacos, el uso de drogas como metanfetaminas, cocaína, y también hipertensión y estrés. En el vasoespasmo lo que vamos a tener van a ser episodios recurrentes de dolor anginoso típico que van a ceder rápidamente a los nitratos de corta duración y están acompañados en ese momento de cambios en el electrocardiográfico, cambios en el electrocardiograma. Al diagnóstico se va a llegar por pruebas de evocación o provocación del vasoespasmo, que ahora las vamos a ver, que se pueden hacer con ergonovina o acetilcolina intracoronarias, ¿bien? Y el tratamiento en sí de este tipo de este patrón es con calcio antagonistas y se pueden usar los nitratos en el agudo, en la urgencia, pero en sí son con calcio antagonistas. ¿Qué pasa con estas pruebas que les estaba diciendo de la provocación del vasoespasmo? Es que hay riesgo de que vos, tratando de reproducir ese vasoespasmo, le hagas un vasoespasmo intratable, ¿sí? Y que lo infartes al paciente en ese momento y que no tengas manera de volver atrás eso, ¿sí? Y que entonces vos le estés generando un daño aparte del que ya tiene. Por esto, muchos autores recomiendan diferir los estudios de vasorreactividad fuera del episodio agudo,
ya teniendo en cuenta que en el episodio agudo el paciente va a tener digamos, un daño miocárdico, para no generarle más daño en este contexto, ¿sí? Una de las pruebas es el test de acetilcolina intracoronaria. Se administran las dosis crecientes de acetilcolina durante 3 minutos. Durante cada dosis se van a registrar los síntomas, el electrocardiograma, y también se va a hacer la angiografía para ver si hay presencia de vasoespasmo que se pueda ver. Posteriormente se puede administrar nitroglicerina para revertir ese vasoespasmo también intracoronario. La prueba se considera positiva cuando tenemos síntomas de isquemia, cuando hay cambios significativos en el electrocardiograma, o cuando vemos en la angiografía una disminución del más del 75% del diámetro del vaso, ¿sí? Y la presencia de síntomas de angina o cambios en el electrocardiograma sin el vasoespasmo que nosotros podamos ver, está relacionado al vasoespasmo microvascular. ¿Qué pasa con la acetilcolina? La acetilcolina va a actuar, digamos, ¿por qué causa el vasoespasmo la acetilcolina? Va a actuar en el receptor muscarínico 3, ¿sí? de la arteria, y esto por un lado estimula la contracción del músculo liso, ¿sí? En los receptores del músculo hace vasoconstricción, pero por otro lado en el endotelio produce la producción de óxido nítrico, ¿sí? Que el óxido nítrico va a causar vasodilatación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una arteria que tiene un endotelio sano, eso va a causar vasodilatación. Ahora, cuando tenemos un endotelio que no está sano, ¿sí? Lo que va a hacer es actuar en el músculo liso y generar vasoconstricción, ¿sí? Entonces, por eso va a actuar cuando hay disfunción endotelial sin una lesión coronaria significativa. Ahora vamos a pasar a las causas microvasculares, ¿sí? El espasmo microvascular es una de las entidades que puede considerarse la expresión inestable de la angina microvascular, y se hace evidente en episodios de dolor precordial con cambios en el electrocardiograma, ¿sí? Al menos 2 derivaciones contiguas, como ya sabemos. Las pruebas disponibles para evidenciar esta patología son como ya dijimos, cuando hay dolor y hay cambios en el electro, asociados a una prueba de provocación con acetilcolina, por ejemplo, y no tenemos el espasmo epicárdico, nos habla de eso. Y también, mediante la angiografía, lo que podemos ver son algunos criterios que no son, digamos, 100% objetivos o que tienen sus limitaciones, que son el flujo coronario, que lo podemos ver deteriorado con distintas técnicas, los recuentos de cuadros TIMI, el flujo TIMI o el BLASH miocárdico, ¿sí? Si nosotros vemos eso sin lesiones epicárdicas, podemos estimar que hay lesión microvascular. Y con respecto al tratamiento de esto, también son los calcioantagonistas y los beta-bloqueantes los que demostraron mejorar, digamos, el cuadro a largo plazo, pero tampoco hay ensayos clínicos que nos lo demuestren. Con respecto a estas 3 técnicas que les dije de angiográficas, que nos pueden llegar a hablar de este patrón microvascular, es el BLASH. El BLASH miocárdico es lo que vemos, esta foto que puse, que ven que el músculo se tiñe como de negro con el contraste, ¿sí? Eso es el BLASH. A veces se ve, a veces no se ve. O sea, no en todos los pacientes lo vamos a poder evaluar, y no, si no está, nos va a hacer el diagnóstico de que hay enfermedad microvascular, pero es una técnica que se puede utilizar. Y hay 4 grados en esta escala de BLASH, 4 grados, que según cómo se tiña ese miocardio lo vamos a poder determinar. En el BLASH 0 hay ausencia o opacificación del músculo, ¿sí? En la zona de distribución de la arteria causante, o que nosotros sospechamos, y con respecto al 3, que hay opacificación normal, tinción y lavado rápido, entrada y salida del contraste a la microvasculatura en una velocidad normal. Siempre que nosotros tengamos alterado, por ejemplo, si tenemos un BLASH de 0, también vamos a tener que ver cómo está el flujo en las arterias epicárdicas, si está retrasado o no. Entonces siempre se van a correlacionar. Con respecto a los cuadros TIMI, cuantifica cómo se llena la arteria coronaria epicárdica
Con respecto a, o sea, en el aparato, en el angiograma, nosotros podemos poner cuántos cuadros por segundo nosotros le sacamos a esa arteria. Entonces se estandarifica en 25 cuadros o 25 fotos por segundo, entonces depende a cuántas fotos la arteria se alcanza a llenar, nosotros decimos que está retrasado o no el llenado de esa arteria. Que eso es más objetivo que el flujo TIMI, que es lo que nosotros vemos que siempre ponen después de la angiografía, ¿sí? Que eso es más subjetivo, si se quiere, del operador. No es reproducible como el tema de los cuadros, cuando uno lo quiere ver. Y también el TIMI 0 es que hay ausencia de flujo. El TIMI 1 es que el contraste, bueno, en este caso atraviesa el área de oclusión sin llegar a opacificar cuando tenemos una lesión, ¿sí? Pero se puede extrapolar a esto de que si el flujo es lento podemos pensar que hay disfunción microvascular, ¿sí? Y el flujo TIMI 3 es un flujo normal de la arteria. Y otro de los mecanismos es el embolismo coronario, ¿sí? Cuando hay pequeñas embolias que impactan en la microcirculación, aunque también si tenemos causas de microembolias podemos tener macroembolias o algo que ocluya el vaso entero, ¿sí? Y se pueden generar a partir de fuentes trombóticas cardíacas, como la fibrilación auricular, las valvulopatías, los trombos intracavitarios, a partir de desórdenes trombóticos del paciente, ¿sí? Ya sean hereditarios o adquiridos, y el tratamiento también va a depender de la causa subyacente de la embolia, aunque la anticoagulación en general en estos pacientes es lo más utilizado. Bueno, para hablar un poco del síndrome de Takotsubo, como dijimos, el síndrome de Takotsubo hoy no se considera una causa de Minoka, ¿sí? En sí, pero lo vamos a nombrar también porque es un diagnóstico que tenemos que descartar. El Takotsubo es también infarto con lesiones coronarias normales, ¿sí? Y típicamente en la ventriculografía o en la ecografía podemos ver este patrón, ¿sí? Que en la porción apical, medias y apical no se contrae, ¿sí? O hay asinesia y dilatación que se asemeja a este jarrón que se llama así Takotsubo, por eso le pusieron ese nombre, pero ¿cómo? Esta alteración no respeta el territorio de una arteria, sino que es en todo el diámetro del ventrículo, ¿sí? Esto está desencadenado por un estrés emocional o físico, ¿sí? Y se puede presentar como un infarto con supra o sin supra. La fisiopatología o digamos, cómo se genera esta alteración en el miocardio, hay una teoría que es que esto se genera por un aumento de las catecolaminas, que generan aturdimiento miocardio por cardiotoxicidad y espasmo epicárdico de múltiples vasos o microvascular, ¿sí? Así que esa es como la teoría que más se maneja en este síndrome, aunque no está 100% evidenciado. Y el diagnóstico se puede hacer por la ventriculografía, como vemos acá, que esto es contrasta dentro del ventrículo, por ecocardiografía o por resonancia cardíaca. Acá están los criterios diagnósticos del Takotsubo, ¿sí? Que tenemos hipoquinesia, quinesia o disquinesia transitoria en los segmentos medios, pueden ser basales también en algunas formas del ventrículo izquierdo, y esto incluye el balonamiento apical, que era la imagen que estábamos viendo recién, ¿sí? Y que no tiene un patrón de un territorio coronario, ¿sí? Que se desencadena, puede haber un desencadenante estresante o no antes de la presentación, ¿sí? Que puede ser causado también por trastornos neurológicos como la hemorragia subaracnoidea, el ACV, las convulsiones o el feocromocitoma. Puede presentar alteraciones electrocardiográficas, como dijimos, tanto supradesnivel como infradesnivel, o otras alteraciones como inversión de la onda 3. Los biomarcadores van a estar elevados, ¿sí? La presencia de enfermedad coronaria significativa tampoco excluye el diagnóstico de Takotsubo, puede haber y podemos tener este patrón, y afecta generalmente a mujeres posmenopáusicas y hay ausencia de miocarditis. O sea, tenemos que tener estos criterios para poder hacer el diagnóstico. Bueno, la resonancia cardíaca en general lo puse digamos, como una posibilidad de estudiar cualquier tipo de Minoka, ¿sí? Es uno de los estudios que está indicado
cuando nosotros tenemos un paciente con MINOCA, porque tiene la capacidad de identificar la causa subyacente del infarto en el 87% de los pacientes que tienen MINOCA, ¿sí? Depende del realce que tengamos con gadolinio, con el contraste, podemos determinar qué tipo de patrón o de enfermedad hay, ¿sí? Si tenemos un patrón subendocárdico, lo que podemos hacer diagnósticos de una causa isquémica, así como en esta foto que se ve ahí, se ve el realce bien subendocárdico, esto ya nos hace el diagnóstico de que la causa es isquémica, ¿sí? Y también puede estar el realce subepicárdico, que puede indicar miocardiopatías o miocarditis, y la ausencia de realce tardío con edema y anomalías específicas de la movilidad puede hablarnos del Takotsubo, ¿sí? Acá lo que dejé fueron varias fotos con distintos patrones, bien, que va a ser diagnósticos diferentes. Por ejemplo, el primero, que es de subendocárdico, ya nos habla de un patrón isquémico. El segundo es intramiocárdico, y ahí ya nos habla de una miocardiopatía, es típico esto septal de una miocardiopatía dilatada. Cuando tenemos compromiso parcheado, podemos tener miocardiopatía hipertrófica. Cuando tenemos también intramiocárdico difuso, podemos tener miocarditis u otras patologías, pero es digamos, un examen complementario que nos ayuda mucho al diagnóstico. Ahora, nosotros podemos hacer todas estas pruebas de las que estamos hablando para ir descartando causas, ¿sí?, del MINOCA, pero hay un 8 o un 25% de los pacientes en el que no vamos a determinar ninguna causa. O sea, le hacemos las pruebas que quieran, pero no da positiva ninguna, ¿sí? Entonces esto lo vamos a considerar como un infarto de miocardio de causa desconocida o no determinada. Lo que pasa en estos casos que no tenemos la causa es que es un dilema el tratamiento. O sea, ¿qué tratamiento le voy a dar a mi paciente si yo no sé si en MINOCA siempre va el tratamiento dirigido a la causa? Entonces, lo que plantean es que el tratamiento vaya dirigido a las causas más probables de MINOCA, que como ya vimos es la enfermedad aterosclerótica, ¿sí? O el espasmo coronario. Bueno, esto es un cuadro que nos va a resumir todo esto que estuvimos hablando. En este cuadro, este es el de la guía europea, pero el de la guía americana es muy parecido, y lo que nos plantean es un semáforo diagnóstico para determinar nuestro paciente con MINOCA, ¿sí? O sea, lo que tenemos que ir descartando para llegar a nuestro diagnóstico. Lo primero, como vemos acá, entonces es el diagnóstico en sí, una subida de la troponina, más los síntomas o signos de isquemia, y la enfermedad coronaria no obstructiva. A partir de este paciente nosotros podemos hacer ya una evaluación funcional del ventrículo, que generalmente se hace por ecocardiografía o por ventriculografía, ¿sí? Tenemos que ver cómo funciona ese ventrículo. Lo primero que tenemos que descartar es que sean causas alternativas del diagnóstico, sobre todo si son causas graves, como la disección aórtica, el TEP, la sepsis, o causas de aumento de la troponina de causas no cardíacas, ¿sí? Eso es lo primero que nosotros tenemos que descartar en nuestro paciente. Ahora, si nosotros ya descartamos todos estos diagnósticos alternativos, vamos a pasar a la parte amarilla, ¿sí? ¿Qué vamos a tratar de descartar? Obstrucción no detectada, causas isquémicas en sí, y daño miocárdico de causas no isquémicas. Si nosotros tenemos daño miocárdico de causa no isquémica, ya no tenemos MINOCA, ¿sí? Podemos tener otros diagnósticos definitivos, pero no es MINOCA, ¿sí? Entonces, ¿qué nos plantea hacer acá? Lo primero que tenemos que hacer es revisar la angiografía de vuelta, ¿sí? En los algoritmos. Vas a ver de nuevo el cateterismo para detectar que no haya enfermedad coronaria que no se haya podido ver en un primer momento, porque eso es lo más frecuente. Bien, entonces volvemos a revisar la angiografía y vemos si no tenemos un infarto verdadero, enfermedad obstructiva o disección coronaria, ¿sí? Algún signo de disección en la angiografía. Bueno, si nosotros no encontramos nada en la angiografía, podemos hacer una resonancia cardíaca. Y acá lo que vamos a descartar justamente son los grandes grupos. El patrón no isquémico, ¿sí? Que podemos tener Takotsubo, podemos tener otras miocardiopatías o miocarditis, o el patrón isquémico, ¿sí? Que nos va a hablar de enfermedad coronaria obstructiva o disección, ¿sí? Y de otros tipos de diagnósticos, como el miocardio no clasificado y
los diagnósticos de isquemia, que son los que venimos hablando, la rotura de placa, la erosión de la placa, los émbolos o los trombos coronarios, la disección, ¿sí? O el espasmo, tanto epicárdico como microvascular, ¿bien? Ya cuando estamos hablando de estos tres grupos estamos hablando del diagnóstico de Minoca en sí, ¿sí? Y también, aparte de la resonancia, lo que podemos hacer es arribar a estos diagnósticos mediante imágenes intravasculares, como ya lo dijimos, o mediante las pruebas funcionales coronarias, intracoronarias, como la acetilcolina o la ergonovina, ¿bien? Que nos van a hacer diagnóstico de estos dos grupos. Como pueden ver, la resonancia en realidad nos hace diagnóstico de todo en sí, ¿sí? Por eso es que tiene indicación. Estos también son algunas recomendaciones que nos deja la guía europea en la parte de Minoca. Dice que en los pacientes con diagnóstico inicial de Minoca se recomienda seguir un algoritmo diagnóstico que permita diferenciar este algoritmo de otros alternativos. Se recomienda realizar resonancia cardíaca a todos los pacientes con Minoca sin una causa subyacente obvia, con indicación 1B. En caso de diagnóstico inicial de Minoca, que finalmente se relaciona con una causa subyacente, el tratamiento va a ir dirigido a esa causa específica, ¿sí? Y en caso de que no tengamos tratamiento, causa conocida, vamos a hacer un tratamiento a las causas más comunes, que es a la enfermedad aterosclerótica, esto ya con un nivel de recomendación menor, porque obviamente no es que haya cosas objetivas que nos digan que esto vaya a mejorar de ese modo. Bueno, acá también un cuadrito que resume más o menos el mecanismo fisiopatológico que podemos tener de nuestros pacientes con Minoca, ¿sí? Cómo vamos a investigar o descartar esos diagnósticos y cómo lo vamos a tratar potencialmente, ¿sí? Que esto es más o menos lo que veníamos hablando de todos modos. Y eso es todo.